Ya de lleno a nuestras entrevistas. Hacemos comunicación con James Salazar, el subdirector de análisis económico de CI Banco. Vamos a analizar con él el dato que salió hoy sobre el PIB final al cierre del segundo trimestre. James, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Darío, buenas tardes. Todo muy bien. Un gusto estar aquí contigo en tu programa. Qué bueno, también te saluda Rogelio Varela. Saludos, James. Hola Rogelio. James, pues se dio a conocer el dato de que la economía mexicana registró un avance de 0.92% en el segundo trimestre del año y a una tasa anual ascendió a 1.9% en términos reales. ¿Cómo consideras este dato? Sí, digamos que la cifra de hoy es ya la revisión, ya conocíamos la estimación oportuna, prácticamente fue en línea, ligeramente menor a lo reportado en la primera instancia. La variación trimestral fue de 0.9, que originalmente se había pronosticado que iba a ser 1.0, en términos anuales un 1.9. Trimestralmente comparado con la expansión registrada en el primer trimestre es un ritmo menor, y aquí lo que notamos es que sobre todo en junio se empieza ya a intensificar un poquito estos signos de fatiga en el ritmo de recuperación. Son crecimientos muy modestos, y más porque todavía no recuperamos los niveles que teníamos de PIB previos a la pandemia, y sobre todo porque el panorama luce muy incierto, ¿no? Vemos alguna recuperación en algunos sectores como comercio al menudeo, comercio al mayoreo, servicios de preparación de alimentos, incluso que están generando otros inconvenientes, sobre todo en temas de inflación, en hoteles, pero hay otros todavía con rezago por las afectaciones todavía arrastrando del tema de la pandemia, o incluso por algunos cambios en regulación, como el de apoyos a los negocios con todo este asunto del outsourcing. Entonces son cifras que ya sabíamos, en el sentido de que son datos ya de la primera mitad del año que nos confirma que el crecimiento son tasas bajas, 1.9, y que el panorama aquí luce relativamente complicado para la segunda mitad del año. Incluso los primeros indicadores que ya sabemos de julio, en específico el indicador oportuno de actividad económica, también nos habla de un retroceso mensual. Entonces sería ya el tercero de forma consecutiva en caso de que se termine confirmando, lo cual no son buenas noticias. Efectivamente, James. En ese sentido, con la cifra que se conoce hoy, ¿en cuánto podría terminar pues el crecimiento del PIB en este 2022? Sí, el consenso andamos en alrededor de 1.8, pero hay riesgo de que pudiera ser entre 1.5 y 1.7 por estos últimos indicadores que hemos observado. La realidad es que el panorama para lo que resta del año y para el próximo año, que quizá ya es lo más relevante, bueno, estamos en niveles de inflación altos, de máximos de varias décadas. En caso de nuestro país de 2 décadas, en Estados Unidos de 4 décadas. Sigue el frente abierto en el tema de la guerra en Ucrania, y aunque hay algunas señales de moderación en algunos precios de commodities, el simple hecho de que se mantengan las hostilidades va a seguir ejerciendo presión sobre la inflación. No sabemos qué va a terminar pasando con la economía de Estados Unidos. Hay varias posibilidades. Está el tema de la subida de tasas de interés, que seguramente va a terminar mermando el consumo y la inversión del país norteamericano, con el efecto inmediato en nuestra vinculación, sobre todo con el sector externo mexicano, que son las manufacturas. Internamente no se compone el tema de mejora del ambiente del negocio. Tenemos abierto ahora un frente nuevo con la solución de controversias que nos está aplicando Estados Unidos y Canadá en el marco del TEMEC por la cuestión energética, que seguramente se va a terminar yendo a panel. Están en consultas, pero no, a menos de que el gobierno reconociera que hay una violación al acuerdo comercial, difícilmente se puede evitar el establecimiento de un panel. Entonces son situaciones que no terminan ayudando. Entonces es más probable que terminemos o se termine haciendo un ajuste en la revisión a la baja, la perspectiva para 2022. Quizá, a lo mejor, repito, más pegado hacia el 1.5, 1.6 comparado con el actual 1.8.
Decíamos hace un momento, James, que en Estados Unidos, pues los analistas estimaban que el PIB crecería o se contraería, más bien se contraería más de lo que al final resultó, y eso pues mandó una señal de una relativa tranquilidad respecto a los temores que hay en la Unión Americana sobre una eventual recesión. ¿Tú así lo ves? ¿Consideras que esa señal que ya están tomando los analistas en Estados Unidos pudiera de alguna manera tener un impacto positivo en México? Fíjate que sí, o sea, nosotros le vemos el riesgo de recesión todavía bajo en Estados Unidos. Sí vemos una ralentización en la actividad económica normal, la tasa de interés está subiendo, le va a terminar, digo, ya estamos viendo las afectaciones sobre todo en el sector de vivienda, seguramente le va a terminar pegando al consumo, pero difícilmente sucedería o pensamos que podría suceder en el resto del año. Hay más probabilidades de que en caso de que se presentara una contracción económica, quizás se pueda dar en el segundo trimestre del próximo año y durar relativamente un corto periodo, ¿sí? Las cifras que observamos hoy, con esta caída menos pronunciada de lo reportado originalmente, nos sigue mostrando que el consumo, el empleo, ciertos rubros de inversión se mantienen fuertes. Entonces, difícilmente podemos todavía estar clasificando que pareciera ser que Estados Unidos va encaminada a una recesión. Aquí es una tarea difícil porque la Fed va a seguir subiendo tasas de interés con el objetivo de frenar la economía. ¿Para qué? Para que este freno contribuya a reducir las presiones inflacionarias. Entonces, no nos asustemos si empezamos a ver datos débiles, porque ese es el objetivo final de la política monetaria restrictiva que están implementando. Lo interesante va a ser si efectivamente se logra este aterrizaje suave. Ahorita hay posibilidades de que suceda todavía. Jimmy, nos comentabas hace un momento que pues, ya los inversionistas comienzan a ver más hacia el 2023. Estamos a unos días de que se presente pues el paquete económico, las iniciativas. ¿Qué tan complicado ves el escenario para el gobierno, para el diseño de este programa económico para el 2023? Está muy complicado, es muy complejo. Yo escuchaba al secretario Rogelio Ramírez de la O decir que necesitaban ser muy prudentes. Y sí, efectivamente, ser muy prudentes. El problema es que cuando hablaba de esta prudencia, incluso presentaron un documento de precriterios en finales de marzo pasado y principios de abril, en el que parecía pecar todavía de optimistas. Entonces, digamos que el escenario es muy incierto, entonces cualquier expectativa de crecimiento del PIB que se plantee en este paquete económico que efectivamente, como comenta, se va a presentar en los primeros días de septiembre, superior al 2%, seguramente va a sonar como muy optimista. Y aquí el problema es por las implicaciones que tiene en términos del impacto en la recaudación y en las métricas de las finanzas públicas. Lo que siempre sabemos, sucede en cualquier administración pública, no es exclusiva de la actual del presidente López Obrador. Generalmente las expectativas traen un toque político por la cuestión de necesitan quedar bien con el electorado y con cierto público. Entonces, pero el problema es que tienes lo que decía al principio, tienes un escenario de inflaciones muy altas, tienes la guerra en Ucrania, no sabes qué va a pasar con Estados Unidos, si va a entrar en recesión o no, tienes un escenario de subidas de tasas de interés, no solamente en México, sino a nivel global, que te va a aumentar los costos financieros a todos los agentes económicos. Internamente, no sabes si la situación cómo va a acabar lo del TEMEC y este panel de solución de controversias. Las medidas que sigue implementando toda la administración son dudosas respecto al respeto de los contratos y al Estado de Derecho. Y olvidé decir, todavía la pandemia de COVID o el tema de los contagios de COVID no ha desaparecido, sino preguntémosle a China, que sigue batallando con sus medidas restrictivas. Hay la posibilidad de que surja una nueva cepa, una nueva variante. Entonces, el escenario, la verdad, no lo tiene nada fácil la Secretaría de Hacienda para plantearlo de forma adecuada y creíble. Sí, bastante complicado tiene el entorno el secretario Rogelio Ramírez de la O y funcionarios colaboradores que le acompañan en la elaboración de este paquete económico. James Salazar, subdirector de análisis económico de CI Banco, fue un gusto platicar contigo. Gracias, buenas tardes. Igualmente, Darío. Hasta luego, Rogelio. Buenas tardes. Gracias. Hasta